nada en el mundo huele igual. Así describió el coronel Gilmore la sensación de estar en plena guerra. Pero lo que ocurrió detrás de las cámaras de Apocalypse Now fue una guerra en sí misma, donde la locura, el caos y el sufrimiento estuvieron presentes en todo momento. Y digo locura porque esto realmente lo fue. Cuando Francis Ford Coppola se embarcó en este proyecto, él no sabía lo que iba a pasar. Tenía prácticamente todo para perder. Sin embargo, él nunca se rindió. ¿Cómo puede un hombre soportar todo esto? Se preguntaba el propio Coppola mientras se enfrentaba a condiciones extremas, actores al borde del colapso mental y un presupuesto que se desbordaba en cada día de rodaje. Te odio, no me hables más, decía Martin Sheen en una de sus escenas más intensas, pero la verdad es que todos en el set sentían lo mismo. El rodaje de Apocalypse Now se convirtió en un desafío de supervivencia, y lo que sucedió fuera de cámaras fue tan dramático como cualquier batalla filmada. Y esto se demuestra solo con decir que el actor principal casi pierde la vida a raíz de un infarto. Sí, y esto no es ninguna maldita broma. El actor Martin Sheen, quien en ese momento no era tan reconocido, fue contratado por Coppola por emergencia tras despedir a su primer protagonista, Harvey Keitel, con quien ya había grabado durante días. Sheen tuvo que grabar las líneas desde el inicio y no había tiempo para el error, ya que el presupuesto solo era de 13 millones y la mayoría del dinero se iba a ir en los efectos especiales y los decorados más el sueldo de Marlon Brando de 2.5 millones, razón por la cual la presión fue demasiado grande. Y él no estaba en su mejor momento, tenía problemas personales y además era alcohólico, a tal punto de que a su primer día de grabación, que justo caía en su cumpleaños 36, llegó totalmente ebrio. La primera escena es totalmente orgánica y el golpe en el espejo y la herida son 100% reales, al igual que sus líneas. Y no solo le gustaba el alcohol, también el cigarro, tanto que se fumaba aproximadamente 3 cajetillas al día. Y todo esto hizo que terminara con un paro cardíaco que casi lo lleva al más allá. Y lo peor es que no recibió atención rápida, ya que se encontraba filmando lejos y tuvo que arrastrarse hasta una carretera para ser recogido por un autobús. Este suceso hizo que la producción se retrasara aún más, ya que los doctores le dijeron al actor que reposara, por lo que el director decidió contratar a su hermano Joe Sheen para que lo interprete como doble de cuerpo en escenas donde no se ve bien su cara. Francis Ford Coppola y Sheen estaban muy preocupados de que el estudio y la distribuidora les retiraran el apoyo si se filtraba la noticia del ataque al corazón de Sheen, que ambos lo mantuvieron en silencio. El programa oficial de rodaje decía que Sheen fue hospitalizado debido a un golpe de calor. Coppola quería hacer una película que retratara perfectamente el conflicto de Vietnam en la que Estados Unidos perdió, y lo hizo, pero no se pudo filmar en el lugar de los hechos por obvias razones, por lo que tuvieron que buscar una localización con paisajes similares donde pudieran hacer posible el realismo que el director quería mostrar en su película más personal. Y la elegida entre varias opciones fue Filipinas, y esto porque el gobierno del lugar les permitió volar todo lo que quisieran con napalm. Y así, el 1 de marzo de 1976, Coppola y su familia volaron a Manila y alquilaron una casa grande para el rodaje planeado de 4 meses de los 6 totales. Sin embargo, desde el inicio, 20 de marzo de 1976, el rodaje se extendió a más de 2 años. En Filipinas, la lucha contra los elementos naturales fue una de las principales preocupaciones, porque todo lo que había alrededor podía eliminarlos. Los expertos en efectos tenían que hacer parecer cualquier cosa normal en arte cinematográfica, para lo cual tenían que ingeniársela con lo que tenían, y el principal efecto fue el humo. Tenían que hacer humo todos los días y de todos los colores. Si Francis quería blanco, quemaban hojas de palmera. Si Francis quería negro, quemaban neumáticos de goma. También había que construir helicópteros destruidos y un patrullero fluvial auténtico que la Marina de los Estados Unidos utilizó en 1966 a 1971 durante la guerra de Vietnam. El gobierno de los Estados Unidos no los quiso apoyar porque consideraba que la película era antibélica. Así que alquilaron un PBR de Tailandia para hacer todos estos barcos, y el nivel del agua del río bajaba cada vez más, lo que dificultaba el rodaje, lo que los obligó a cortar el barco constantemente hasta que al final este terminó flotando en tubos de aire. Nada salió como querían, y para colmo, en el rodaje había un tigre real que no había comido por una semana. Este tigre tenía una cadena para proteger a los actores. Sin embargo, Coppola, para hacerlo más realista, alargó esta cadena un poco más, lo que hizo que el animal quedara demasiado cerca de ellos. ¡Un tigre! ¡Un tigre! ¡Un tigre!
lo que hizo que corrieran despavoridos con reacciones reales. Y el diseño de producción y los decorados fueron tan realistas que la gente los confundió con estructuras históricas de miles de años. Estas estructuras fueron realizadas por gente de la localidad a los que simplemente les pagaron $2 por día. Por lo que cuando les dijeron que los volarían con explosivos, denunciaron, lo que provocó que las autoridades fueron a revisar, retrasando el rodaje de varios días. Y algo similar pasó con los cuerpos colgados alrededor del templo de Kurtz. Estos inicialmente fueron cuerpos de personas desconocidas sin vida reales, traídos en secreto por un hombre que resultó ser un saqueador de tumbas, que también proveía a escuelas de medicina para prácticas y autopsias de forma ilegal. Esta información fue tan polémica que la policía interrogó al equipo de filmación reteniéndoles los pasaportes y los soldados se llevaron los cuerpos. En su lugar, se utilizaron extras para hacerlo pasar por cadáveres. Esto realmente está de locos. Imagínate tú como actor estar grabando en medio de personas sin vida. Es una locura. Y lo polémico no se termina ahí. La matanza de búfalos de agua que se ve en la película también es real. La escena está inspirada en un ritual que lleva a cabo una tribu local de Ifugaos, que Francis Ford Coppola había presenciado junto con su esposa y el equipo de filmación. Aunque se trata de una producción estadounidense sujeta a leyes estadounidenses sobre crueldad animal, las escenas filmadas en Filipinas no fueron vigiladas ni monitoreadas. La Asociación Protectora de Animales en los Estados Unidos calificó la película como inaceptable. Los helicópteros que vemos en la película no fueron estadounidenses tampoco. Estados Unidos, como dije, no quería saber nada de esta cinta. Por eso Coppola acudió al presidente filipino Ferdinand Marcos, quien accedió a que su ejército suministrara los helicópteros y los pilotos expertos. Sin embargo, en ese momento el gobierno estaba luchando contra los rebeldes musulmanes en la zona donde se estaba filmando, por lo que en medio de las grabaciones los helicópteros salían a luchar, interrumpiendo todo el proceso de filmación. Cuando entraban a disparar a los campamentos de mentira, la mayoría de las veces habían balas de fogueo en las armas, o sea, de mentira, y para hacer ver que estas balas hacían explotar el piso, colocaban minas en el suelo que se detonaban a distancia, por lo que los actores debían saber por dónde moverse, ya que si se equivocaban podían salir lastimados de verdad. Pero cuando los helicópteros regresaban de luchar, tenían que revisar toda la munición para asegurarse de que no habían balas reales en las armas. Además, debían borrar todos los días la bandera filipina para pintarla de Estados Unidos, para después de filmar, volver a colocar la insignia local. Solo imagínate eso, realmente fue un chambón. Hacían una explosión todos los días, 7 días a la semana. Hoy en día la famosa explosión de Napal parecería algo común, pero en ese entonces era única. Usaron un sistema improvisado con tubo de PVC de 6 pulgadas y unos 90 metros de largo. Lo llenaron de gasolina, ataron explosivos debajo y lo detonaron a distancia. Sistema que se utilizó en toda la película para realizar todas las explosiones, mientras los actores a una distancia prudente hacían lo suyo. Según los informes, nunca hicieron 2 tomas de nada. Si la toma no era correcta, simplemente no salía en la película. Y los accidentes no faltaron, ya que los miembros de producción, a veces por falta de comunicación, detonaban antes los explosivos y hacían volar a más de 7 metros a sus compañeros. De milagro, nadie salió lastimado de verdad. La escena de la explosión del helicóptero es simplemente perfecta. La toma desde arriba parece sacado de un videojuego hecho con CGI. Sin embargo, todo esto se hizo de verdad. Una escena muy peligrosa donde participaron especialistas reales, a quienes les vistieron con ropa especial para proteger su cuerpo del fuego y les pusieron máscaras. Hicieron 2 explosiones, una más leve y otra definitiva, y los especialistas debían saltar antes de que explote la segunda bomba para ser rápidamente ayudados por el personal de producción. Un trabajo riesgosamente jodido que salió muy bien, pero por poquito. Otros efectos prácticos, por ejemplo, fueron las cabezas decapitadas. Para lograr este efecto, pagaron a extras del lugar para que se metieran en cajas colocadas debajo del suelo y los taparon hasta el cuello. Para evitar el trabajo de volver a enterrarlos y maquillarlos, los dejaban enterrados entre tomas por largas horas del día en esa posición incómoda. Imagínate estar filmando en la jungla y estar literalmente enterrado debajo del suelo durante horas y horas. A eso se le llama compromiso
compromiso. Y a mí personalmente siempre me sorprende ese trabajo que en la mayoría de casos pasa desapercibido. Y aunque quizás tal vez hayas pensado que estas eran cabezas de utilería, estas imágenes nos demuestran todo lo contrario. Y algo parecido pasó con la cabeza de Hicks, Frederick Forrest. Para cuando vemos la cabeza de lejos junto al actor, utilizaron un maniquí, pero para verlo de cerca, enterraron el cuerpo del actor en el suelo de manera meticulosa. Es por eso que se ve tan real. Y para la lanza arrojada que empala Phillips Albert Hall, también utilizaron un método práctico. Primero cortaron solo la punta de una lanza y con una prótesis lo pegaron en su pecho y le pusieron la ropa. Y ya en la acción, un personal de producción lo apuñaló fuera de la cámara con una lanza que quedó fija en una esponja que tenía en la espalda. Todo en la película fue hecho de forma práctica y es por eso que se ve tan real. Si tenían que encenderle fuego a alguien, lo hacían usando todos los métodos de seguridad con el que contaban. Fue tanta la presión de los rodajes que la mayoría de los actores se metían hierba y alcohol todos los días. Y se dice que también tenían fiestas descontroladas durante las noches donde no había rodaje. Y el que peor la pasó fue Coppola, quien estaba a punto de perder a un Marlon Brando que se comportaba como todo una diva. El trato era que él llegue a una fecha pactada para grabar. Sin embargo, debido a los retrasos que tuvo por ausencia de los helicópteros, el director le pidió postergar su viaje. Pero el actor amenazó con salirse del proyecto y quedarse con el $1.000.000 que le habían adelantado. Pero el director ya había invertido 3 años de su vida y no iba a rendirse. Terminaría la película con él o sin él. Además, él era el que estaba financiando la cinta. Él era el jefe. Y cuando pensaron que lo peor estaba pasando, de un momento al otro llegó el tifón Olga y con sus vientos implacables destruyó entre el 40 y el 80% de los decorados. Y el 26 de mayo de 1976 tuvo que suspenderse la producción. La cosa fue tan grave que el director y el equipo tuvieron que ser devueltos a los Estados Unidos por su seguridad y los que se quedaron fueron asaltados y se quedaron sin nada. Y cuando ya todo pasó, en vez de quedarse hasta que todo se reconstruya, el director regresó e hizo filmaciones en medio del desastre aprovechando la ocasión. Este hecho les hizo perder 2 meses de tiempo más. El presupuesto se elevó tanto que al final Coppola tomó la drástica decisión de hipotecar su casa. Y la primera que le ayudó en esto fue su esposa, quien confiaba plenamente en las capacidades de Coppola. Y es gracias a esa ayuda que la cordura del director se mantuvo bien, ya que se dice que varias veces amenazó con irse con San Pedrito. Por eso en el set a veces le gritaba a todos y enfurecía cuando las cosas no salían como quería. Y se puso más rabioso cuando Brando finalmente, después de no querer ir a Filipinas, llegó tarde, borracho y con unos 40 kilogramos de sobrepeso. Supuestamente su personaje debía ser desnutrido. Sin embargo, pasó todo lo contrario. Admitió que no había leído ni el guión ni El corazón de las tinieblas, obra en el que está basada esta cinta. Leyó el guión de Coppola y se negó a hacerlo. Después de varios días de discusiones sobre líneas de diálogo individuales, Coppola tuvo que aceptar un guión de estilo improvisado, con Brando filmando principalmente en sombras, con color de ropa negra y con dobles de cuerpo para hacerlo ver más alto y flaco. Y así, después de haber filmado más de 300.000 metros y más de 200 horas de película, la fotografía principal terminó el 21 de mayo de 1977. Apocalypse Now pasó casi 2 años en postproducción y en edición para quedar con un resultado de solo 3 horas, y el presupuesto de la película alcanzó los $30 millones. El resultado fue una epopeya innovadora que disfrutó del éxito crítico y comercial, que recibió la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes y 8 nominaciones a los premios de la Academia, de los cuales ganó por mejor sonido y fotografía. Más de 40 años después, Apocalypse Now sigue siendo venerada como una obra maestra y uno de los mayores logros de Coppola, colocando una bandera en territorio inexplorado con respecto a los peligros extremos a los que un grupo de artistas está dispuesto a llegar para hacer realidad una visión colectiva de moralidad y la locura. Y después de tan grande éxito, Coppola al final logró recuperar todo el dinero invertido, ya que la película recaudó más de $100 millones a nivel mundial. O sea, fue un éxito. Y al final, tanto la película como el detrás de cámaras mostró cómo nuestro ser puede
puede cambiar al estar expuestos a situaciones extremadamente difíciles. Y al final, Apocalypse Now no es solo una película de guerra. Es una obra de supervivencia tanto dentro como fuera del set. Porque como dijo Coppola, el rodaje no era sobre Vietnam. Era Vietnam, y ese espíritu rebelde e inquebrantable es lo que convirtió esta película en una obra maestra eterna. Nada en el mundo huele igual, olía victoria. Y así, amigos, hemos llegado al final de nuestro video y solo espero que se encuentren bien y que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, si aún no lo hacen, comenten, denle like, cuídense, coman sano, tomen siempre buenas decisiones, que conmigo nos veremos ahora mismo. Así que suscríbete. I'll be back.